noches, mi nombre es Juan Carlos Rosero, estudiante del programa de Ciencias de la Información y la Documentación, sexto semestre. Hoy hablaré sobre el tema de las tablas de valoración documental en la asignatura de descripción de archivos. Antes de comenzar a hablar de lo que son las tablas de retención documental, es importante que hablemos o que se hable de lo que son los instrumentos archivísticos. De acuerdo al decreto 2609 del año 2012, los instrumentos archivísticos son herramientas muy importantes que sirven para todo el proceso archivístico documental que se debe llevar en las organizaciones. Dentro de los principales instrumentos archivísticos tenemos las tablas de retención documental, conocidas como las TRD, que son todo el listado de documentos que están clasificados con sus respectivos tiempos de retención en cada una de las etapas del archivo. También tenemos el cuadro de clasificación documental, que es el listado de todas las series y subseries de los tipos documentales que se encuentran clasificados en cada una de las dependencias y áreas de la empresa. Allí también se encuentran los códigos tanto de las áreas como de las series y las subseries documentales, y hablan acerca de la historia documental y administrativa de la entidad. Otros instrumentos archivísticos tenemos el programa de gestión documental PGD. Este programa es el programa o es el plan de trabajo de gestión documental de una entidad, en el cual están incluidos objetivos, justificación, procesos, planes, proyectos que se deben desarrollar con respecto a todos estos instrumentos archivísticos que estamos mencionando. El plan institucional de archivo de entidad PINAR también es un plan que contiene toda la función archivística de la entidad. Allí también se destacan otros proyectos y otros planes importantes para el proceso de documentación dentro de la empresa. El inventario documental. El inventario documental es un instrumento archivístico que sirve para inventariar toda la documentación de los fondos acumulados, para rescatar los tiempos de retención en cada una de las etapas del archivo, especialmente en el archivo de gestión y archivo central. Tenemos también los modelos de requisitos de gestión de documentos electrónicos. El acuerdo 2609 del 2000 nos dice que las empresas deben cumplir una serie de requisitos para la aplicación de programas de gestión documental electrónica. Los bancos terminológicos. Los bancos terminológicos no son más que un glosario de aquella terminología archivística que se debe utilizar en cada uno de los instrumentos de archivo y los planes de gestión documental de la entidad para unificar lenguajes. Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de unidades administrativas se refiere a todos aquellos instrumentos que habla el artículo 8 del decreto 2609 del año 2012. No son instrumentos archivísticos propiamente, pero son formas de estructuras para trabajar sobre el camino y la orientación de los documentos dentro de la entidad. Nos sirven para manejar toda la parte de cómo ingresa, cómo se manejan los documentos entre las diferentes áreas de la empresa. Y tenemos las tablas de control de acceso. Estas tablas son requisitos para aquellos documentos que tienen una restricción o no lo tienen entre funcionarios y empleados dentro de la entidad. Bueno, ahora sí, hablando propiamente de lo que es las tablas de valoración documental. Quiero aclarar que las tablas de valoración documental, como ya lo mencioné anteriormente, son un instrumento archivístico que nos indica los valores primarios y los valores secundarios de los documentos de acuerdo a los archivos de gestión y al archivo central y al archivo histórico. Nos indicará la disposición final de los documentos. El marco normativo
a las tablas de valoración documental están relacionadas también con las tablas de retención documental. ¿Cómo así? Las tablas de valoración documental están muy ligadas, están muy conectadas a las tablas de retención. Por eso es importante que ambas tablas se elaboren y se lleven a cabo dentro de la entidad. Es por eso que en la ley 594 del año 2000, en el artículo 24, habla de la obligatoriedad de las tablas de retención documental para las entidades públicas y privadas con funciones públicas. En este sentido, también es obligatoriedad del cumplimiento de las tablas de valoración documental. En este sentido, el decreto 2578 del 2008 habla de la aprobación de las tablas de retención documental y de la misma manera de las tablas de valoración documental como resultado del proceso de valoración de los documentos en cada una de las etapas del archivo. Tenemos el acuerdo 04 del 2013 que habla de todo lo relacionado, cómo se deben llevar y recoger la información para la elaboración de las tablas de valoración documental en su valoración, su estudio y implementación. Y el decreto 2609 del año 2012, especialmente en los artículos 8, 16 y 28, que habla de todo lo relacionado con gestión documental, los archivos electrónicos, los cuales están encaminados a que se deben elaborar tablas de retención documental y de la misma manera las tablas de valoración documental. Bueno, ahora vamos a explicar detalladamente cuáles son los pasos que se deben tener en cuenta para la valoración documental. El primer paso que se debe tener en cuenta para la valoración documental es que en el momento de hacer una valoración documental debemos recoger toda la información de la entidad, del fondo acumulado, de la área, de los tipos documentales, de los productores de la documentación y de los tiempos que se ha producido esos documentos. Este es un formato modelo de lo que es una tabla de valoración documental presentado por el Archivo General de la Nación. Este formato está constituido por entidad productora, que es la empresa que produce los documentos, y la unidad administrativa, que viene siendo el área o la dependencia. Está conformada por una serie de columnas. En la primera columna habla del código, donde se ven anotar los códigos de las series y las subseries. Otra columna que habla de las series y subseries, en algunos casos los asuntos o los tipos documentales, donde se anotan cada una de las series y subseries. Otra columna que nos habla de la retención del archivo central. Aquí se va a anotar el tiempo que debe anotarse en el archivo central y la disposición final de los documentos, ya sea conservación total, eliminación, microfilmación. Algunas entidades reemplazan la M por D para el proceso de digitalización y S para la selección de documentos. Y tenemos la última columna que se utiliza para describir los procedimientos de cómo se elaboraron esas valoraciones y de acuerdo a la normatividad que se lleve a cabo. Ahora vamos a entrar a hablar sobre la elaboración de las tablas de valoración documental. Para la elaboración de las tablas de valoración documental, lo primero que hay que hacer es recopilar toda la información de la entidad, tanto de las disposiciones legales de la empresa, de la entidad, de las áreas, los actos administrativos y de las normas que se han llevado a cabo dentro de la organización. Se debe elaborar un diagnóstico del estado de los documentos de cada uno de los fondos documentales. Se debe reconstruir el patrimonio institucional de la empresa en base a esos fondos acumulados. Se debe elaborar un plan de trabajo archivístico integral. Se deben identificar los productores y las etapas de evolución de esos fondos acumulados. Elaborar los cuadros de clasificación documental de ese fondo acumulado. Posteriormente a eso se debe clasificar, depurar, limpiar los documentos y eliminar los tipos documentales que no sean necesarios para su valoración. Posteriormente se debe elaborar nuevamente un inventario documental de aquellos documentos que fueron rescatados y que posteriormente se van a seguir valorando.
Se deben establecer las series o subseries de los tipos documentales y teniendo en cuenta las dependencias y las etapas de la evolución de los documentos. Asimismo, se deben identificar los valores primarios y los valores secundarios de los documentos en las etapas en los aspectos administrativos, legales, fiscales, etc. Establecer los tiempos de retención de cada uno de los documentos para construcción de las tablas de retención documental. Se debe establecer la disposición final de los documentos, ya sea su conservación total o su eliminación. Se deben establecer procedimientos para la disposición final, por ejemplo, el porcentaje de la selección, ya sea para eliminar o para conservar. Y se debe elaborar una propuesta para elaborar tablas de retención documental y lo mismo para las tablas de valoración documental, para cada dependencia dependiendo de las etapas de la evolución institucional. En cuanto a la presentación, cuando ya se ha recogido toda la información y hay un primer borrador, estas tablas de valoración documental se presentan al comité de archivo de la entidad. El comité de archivo hace un análisis y las aprueba y hace los ajustes necesarios. Cuando ya se han realizado los ajustes necesarios, se elabora un acta de aprobación como tal y se envían al Archivo General de la Nación para que el comité de archivo del Archivo General de la Nación las estudie, las analice, las evalúe y envíe los ajustes necesarios para que la entidad como tal las vuelva a reajustar y de allí saldrá una resolución que debe pedir el AGN como aprobación de esas tablas de valoración documental. Posteriormente a esa resolución se deben implementar por parte del fondo, de cada fondo acumulado de cada una de las tablas de valoración documental que se hicieron. La función que tienen las tablas de valoración documental más que todo es buscar o darle los valores primarios y secundarios a los documentos de un fondo acumulado. Esa valoración depende de 3 puntos de vista: una trascendencia de testimonio de la entidad, una trascendencia de la actuación de la administración de la misma entidad y la trascendencia de la sociedad en su conjunto para cada dependencia. Como ya lo habíamos mencionado, es importante que las tablas de valoración documental se aclaren cuáles son los valores primarios de los documentos y los valores secundarios. ¿Qué aspectos vamos a tener para que un documento tenga valores primarios? Que es aquellos documentos que son de carácter administrativo, legal, fiscal, contable, técnico. ¿Y dónde existen? ¿O dónde se dan? Cuando los documentos están en trámite, están en vigencia o su plazo precaucional. Y también tenemos los documentos de valores secundarios, que son importantes para el tema de la investigación científica y la historia de la entidad. ¿Ya? Y se clasifican en predecibles, evidenciales y no predecibles, y se juzgan para la destrucción o para la destrucción permanente. ¿Cuáles son los entregables y los pasos a seguir para la presentación y aprobación de las tablas de retención documental? Primero que todo, se deben elaborar los entregables para revisión y ajuste de las tablas de evaluación documental, y para lo cual se debe llevar los siguientes pasos. Dentro de los primeros 30 días se presenta las tablas de valoración documental al secretario general de la entidad, ya quien hará un análisis de las tablas como tal. Posteriormente las pasará al comité o al Archivo General de la Nación para que éstas sean evaluadas y ajustadas para que posteriormente sean aprobadas. Cuando ya estas han sido aprobadas por el Archivo General de la Nación o evaluadas, las devuelven nuevamente a la entidad para que la entidad haga los ajustes necesarios, y posteriormente el Archivo General de la Nación lo que hace es entablar una resolución
donde aprueba la aprobación final de esas tablas de retención de valoración documental. Aprobadas, estas tablas de valoración documental pasarán a implementación. Ahora bien, ¿qué pasa con las entidades que no hagan los ajustes para su implementación? El Archivo General de la Nación supervisará a estas entidades y el no cumplimiento de estos ajustes y de llevar a cabo estos procedimientos tendrá sanciones para tal fin. De acuerdo al artículo 8 del decreto 2609, las tablas deben ser aprobadas bajo un acto administrativo tanto de la entidad como del Archivo General de la Nación para ponerlas en implementación de la entidad en cada uno de los fondos acumulados para que se lleven a cabo las valoraciones. Estas deben ser publicadas en la página web de la entidad. Bueno, este fue un resumen breve de cómo se deben elaborar las tablas de valoración documental, porque son importantes tanto en su implementación como en su aplicación dentro de las entidades públicas y también dentro de las entidades privadas con funciones públicas. Ya. Bueno, entonces espero que haya sido de gran aporte y ayuda mi exposición. Muchísimas gracias. Buenas noches.